En esta ocasión vamos a ver cómo se crean los artículos y las organizaciones de los artículos en el inventario dentro del sistema de InfoPlus Web. Dirigimos primero a mantenimiento, inventario, categorías. Este es el primer paso que se hace para organizar el inventario. Una categoría en el sistema InfoPlus Web es un tipo de mercancía que se va a vender en su empresa, es decir, es una división de mercancía. Por ejemplo, en una tienda de celulares, los tipos de mercancías que se venden son móviles y accesorios. Así que una categoría sería móviles, y otra categoría sería accesorios. Otro ejemplo sería en un supermercado. Una de las categorías es frutas y vegetales. Otra categoría sería artículos de limpieza. Otra categoría sería productos lácteos, etc. Entonces, la categoría sería un tipo de mercancía en la cual se puede clasificar nuestros productos. Podemos dividir el inventario en varias categorías, o utilizar una sola para todo el inventario. La división por categorías dependerá de cómo necesita que se divida la mercancía a la hora de contar el inventario o ver la información en los reportes. En este ejemplo vamos a crear una categoría llamada repuestos de taller. En esta categoría necesitamos llenar estas casillas aquí. Para el ejemplo, lo que voy a hacer es utilizar las mismas cuentas contables que ya están en otra categoría previamente creada, que sería la categoría 1. Al yo seleccionar categoría 1 y darle Enter, la información de las cuentas contables que fueron previamente asignadas a la categoría 1, se copia en automático. De esta forma tengo la misma información para ambas categorías. En caso de que auditoría o contabilidad decida que las cuentas contables que se necesitan afectar en ese tipo de mercancía deben ser diferentes a las que están por defecto, entonces el sistema me permite cambiar y asignar otras cuentas sin ningún problema. Por ejemplo, que yo quiera buscar la cuenta de ventas de inventario para asignarle otra cuenta diferente. Puedo seleccionar esta para las ventas a contado, y para las ventas a crédito, puedo utilizar la misma. Y así puedo ir seleccionando las cuentas para contabilidad. En caso de que no necesiten separar las cuentas de ventas contablemente, le puede dejar exactamente la cuenta que trajo por defecto al copiar a partir de la categoría 1. Y así puedo ir seleccionando las cuentas para contabilidad. Ya luego que se tienen los datos llenos de las casillas que están en color rojo, le doy aquí, al botón Guardar. Ya creada la categoría Repuestos de taller, lo que necesito ahora es crear la subdivisión de repuestos de taller. Volviendo al ejemplo de las tiendas de celulares, para la categoría Accesorios, la subcategoría o subdivisión serían baterías, audífonos, covers, cargadores, etc. Entonces esas serían subdivisiones de la categoría Accesorios. En este ejemplo voy a crear una subcategoría. Me dirijo a la pestaña de subcategoría y aquí simplemente pongo el nombre de la subcategoría. Vamos a suponer que la categoría se llama piezas eléctricas o piezas plásticas. Y aquí la relaciono directamente con la categoría que le pertenece a piezas plásticas, que es repuestos de taller. Elijo esta categoría. Le doy a guardar. Y ahí ya está creada mi subcategoría.
Luego que están creadas y relacionadas todas las categorías y las subcategorías, procedemos a entrar a mantenimiento, inventario, inventarios y servicios. En esta casilla donde dice descripción, se va a escribir el nombre del artículo tal cual va a aparecer en la factura. Este artículo debe tener un nombre único, es decir, ningún otro artículo del inventario debe tener exactamente el mismo nombre. Vamos a suponer que el nombre sea piezas XYZ, tal cual va a aparecer en la factura. Lo recomendable es que los nombres de los artículos que se van a imprimir en las facturas estén escritos en mayúscula para que se logre leer bien a la hora de imprimirse, incluso en papel pequeño. Aquí se colocaría la referencia, que es un código de fabricación que viene en cada artículo. También se podría digitar en la referencia el código del artículo que ustedes hayan estado utilizando previamente en otro sistema. Para así poder relacionar el nuevo código con el código antiguo, entonces aquí se pondría ese antiguo código. Cuando la referencia es un código de fabricación, todas las piezas XYZ que se compren, vienen con ese código o se manejarían bajo ese mismo código. Luego aquí procedo a llenar la casilla de subcategoría, seleccionando el tipo de mercancía a la que pertenece el artículo que estoy digitando, que sería piezas plásticas. Ya aquí selecciono la unidad que se compra la pieza XYZ, en este ejemplo selecciono unidad. Aquí se va a digitar el costo de esa pieza sin ITEVIS, sin ningún impuesto. Por ejemplo, que una pieza cueste 118 pesos, entonces yo debería digitar en costo 100 pesos, o sea, 118 menos los 18 pesos del ITEVIS para poder poner el costo sin el impuesto. Aquí verifico que el artículo tenga el cotejo del ITEVIS. Ese cotejo va a indicar que ese artículo se puede vender con ITEVIS en el sistema en algún momento. Verificamos este cotejo. Si no lo tiene debemos colocarlo porque los artículos originalmente deben crearse con ITEVIS en caso que necesiten facturar con algún tipo de comprobante fiscal en algún momento. Aquí en tipo selecciono producto. El tipo que trae por defecto es producto, que significa que es un artículo que se puede contar. Entonces podrían tener en el inventario también artículos que no se pueden contar. Por ejemplo, el artículo de reparación. Reparación es algo que se hace, por lo tanto es un servicio y no se puede contabilizar a la hora de ustedes pasar inventario. En el caso de los servicios, se seleccionaría aquí la opción que dice servicio. Ya cuando un producto se selecciona como servicio, no se lleva control de cantidad en existencia para poder facturarlo. Luego de llenar el nombre del artículo, la referencia si la tiene, la subcategoría, la unidad de compra y el costo del artículo, revisamos esta parte de aquí. Si este artículo lleva series, por ejemplo si es una tarjeta SIM card o un celular traería un número único de fabricación mundial, esa numeración única debería manejarse habilitando la opción serial. Esto le va a indicar al programa que cada vez que se accesa a este artículo,
Se debe habilitar la captura de digitación del número de serie o número único que va a tener ese artículo en la operación que está digitando. Como este ejemplo no lleva serial, lo voy a desmarcar. Procedo aquí a la pestaña de ventas para definir el precio de venta de ese artículo. Aquí selecciono el nivel de precio que voy a vender. Por ejemplo, selecciono este que es al detalle. Aquí selecciono en cuál unidad voy a vender ese artículo. Selecciono en este caso la unidad que se llama unidad. Aquí voy a colocar el precio de lista del artículo, es decir, el precio que regularmente se vende ese artículo con ITEVIS. Suponiendo que el artículo se vende a 300 pesos, en precio a contado iría el precio que la persona pagaría por ese artículo con ITEVIS, si lo compra a contado. En algunas empresas tienen un precio definido para las ventas al contado y otro precio para las ventas a crédito, por eso aquí están divididos en dos casillas. En caso de que el precio a contado y el precio a crédito sean el mismo, entonces se pone el mismo precio dos veces, tanto para crédito como a contado. Luego de poner el precio de lista, el precio a contado y el precio a crédito, verifico la casilla de precio mínimo. El precio mínimo es el precio más bajo en que se podría vender el artículo después de todos los descuentos aplicados. Este precio va a controlar que nadie pueda facturar por debajo de este precio. Ni siquiera el nivel administrativo podría facturar por debajo del precio que se establezca aquí. Supongamos que se va a establecer 250 pesos como precio mínimo, el descuento que se le podría dar a una persona sería, como máximo 50 pesos para poder llegar a este precio mínimo, así que nadie puede aplicar más de 50 pesos de descuento al facturar este artículo. Luego de llenar estas casillas del nivel de precio, unidad, precio de lista, precio contado, precio a crédito y precio mínimo, procedemos a agregarlo a la lista de precios. Aquí tenemos ya incluido el precio al detalle como uno de los precios de venta de ese artículo. Supongamos que además del precio al detalle, este artículo se vende también a otro precio, por ejemplo al por mayor, entonces selecciono el precio por mayor. Aquí selecciono la unidad en que se va a vender al por mayor, y pongo aquí los precios de lista, contado, crédito y mínimo en los que se va a vender al por mayor. Vamos a suponer que se va a vender a 290 pesos a contado y que también a crédito se va a vender a 290. Esos serían los precios al por mayor. Entonces en precio mínimo colocaría el precio más bajo después de todos los descuentos que se vendería ese artículo al por mayor, vamos a suponer que es 200 pesos. Agrego la información y se agregará otra línea con el precio al por mayor, resultando así tener dos precios para ese mismo artículo. Luego que tengo todos los precios posibles a los que se va a vender ese artículo, ya puedo guardar esta información. Si hay artículos que bajo nuestra legislación no se contempla el cobro del ITEVIS, esos artículos no se marcarían con el cotejo de ITEVIS de la primera pestaña que vimos, y esta parte aquí no incluiría el ITEVIS. Entonces antes de guardar verificamos de nuevo que aquí están los precios que nos interesan y que aquí están las casillas llenas y el cotejo del ITEVIS correspondiente. En este momento yo procedo a guardar y ahí está guardado mi artículo. Si yo quiero consultar o editar su información, le doy a la lupa,
Aquí escribo el nombre o parte del nombre de lo que a mí me interesa buscar. También puedo escribir la referencia o su código directamente. Ya cuando está filtrada la información, le doy clic en esta parte. Cuando le doy clic, me va a mostrar los precios en los que se pueda vender el artículo. Si tuviera inventario este artículo, en esta parte mostraría las cantidades que hay en cada tienda o cada localidad. Ya para seleccionar la información, le doy clic a cualquiera de las líneas de abajo, y ahí me trae los datos a pantalla. Si necesito modificar el artículo, procedo a hacer el cambio que necesite, y luego de terminar el cambio, le doy a guardar. Hasta aquí las pantallas de creación de inventario.